saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con un invitado muy especial, una persona que realmente teníamos ganas de que estuviera en nuestros estudios y que estamos realmente muy contentos y agradecidos de que se haya podido trasladar a Santander, aunque para él siempre es muy agradable, pues tiene muchas vinculaciones con nuestra tierra. Y me estoy refiriendo a don Juan Iranzo, economista, doctor en economía, licenciado en ciencias económicas, con una trayectoria que yo creo que no necesita presentación, de publicaciones, de medios de comunicación, en consejos de administración de empresas. Yo creo que es de estos economistas que han estado marcando el rumbo de la economía española los últimos 40 años, apuntando y con acierto todos los acontecimientos y contarles al mismo tiempo. Don Juan, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, para mí es un honor estar en Popular Televisión, en su programa Don Gervasio, Pulso de las Empresas, porque son las empresas las que de verdad nos pueden sacar de esta situación grave. Y está también don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Cantabria, habitual. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues yo creo que es muy importante empezar con el motivo de su presencia en Santander días pasados, el pasado miércoles, una conferencia que tuvo lugar en el Ateneo con una asistencia realmente muy importante, titulada Políticas Económicas Necesarias. Pues yo creo que sería un manual para seguir, porque parece que lo que se hace en general es todo lo contrario. Menudo título, don Juan. Pues sí, efectivamente, en economía no hay milagros. Hay políticas adecuadas y políticas inadecuadas. También he dicho que el crecimiento, el empleo, lo crean las empresas privadas y el gobierno en ese sentido puede hacer poco, salvo favorecer su escenario. Pero en cambio sí que puede entorpecer mucho con una serie de medidas que penalicen la actividad empresarial o generen incertidumbre, riesgo, etc. Y en este sentido creo que las políticas económicas que está tomando el actual gobierno, sobre todo desde la pandemia, no responden a las necesidades de la economía española, ni desde el punto de vista empresarial ni desde el punto de vista social, porque yo entiendo que no solo no se está apostando por la empresa privada, no solo no se le está favoreciendo su actividad y garantizándole una seguridad jurídica, un marco que permita su actividad, sino que se está penalizando el empleo a través de medidas laborales inadecuadas, se está penalizando al conjunto de los consumidores y también, por supuesto, a las empresas con una política energética inadecuada y, por último, pues se nos está poniendo en entredicho el futuro de nuestra sanidad, educación y, por supuesto, pensiones, aplicando políticas económicas inadecuadas. Estamos, por lo tanto, ante una situación de... Aquí hemos comentado anteriormente en muchos programas que, y a veces hacíamos examen de conciencia, ¿por qué no? Dice, nos estaremos pasando, seremos como siempre telepredicadores de lo negativo, pero a veces los datos o la realidad es tozuda y lo que sí nos negamos por completo es a mentir, a no decir lo que creemos que es la verdad. En su opinión, por lo tanto, simplificando, ¿las medidas económicas van en el sentido contrario? En el sentido absolutamente contrario, y eso explica porque España no tiene una maldición divina. España en el año 2020, con una contracción del PIB del 10,8%, fue el segundo país del mundo que más cayó y el primero de la Unión Europea. Según la propia Unión Europea, va a ser el país que más va a tardar en recuperar el Producto Interior Bruto pre-COVID. Es uno de los países más desequilibrados. ¿Esto es una maldición? No. Es la aplicación de unas políticas económicas en sentido contrario, no solo a la ortodoxia económica, sino a lo que han hecho otros muchos países que les está yendo mejor. Don Aurelio, si quiere... Bueno, yo creo que ha hecho un resumen extraordinario de todos los problemas que tenemos aquí, porque nos ha hablado de seguridad jurídica, de empleo, costos de la energía, impuestos, pensiones. Creo que es un catálogo que si hablamos de cómo se está tratando, pues yo diría que es demoledor, ¿no? Porque en ninguna de estas cuestiones se está llevando pues una política acertada, sino que vamos totalmente con el paso cambiado. Yo, bueno, le he escuchado sus conferencias y yo creo que usted es el gran valedor de la pequeña y mediana empresa. No, sin duda. Eso es frecuente en todas sus conferencias, el empleo y tal.
una de las cosas en las que usted insiste, y yo estoy muy de acuerdo, es que efectivamente en que el empleo lo crean las empresas, pero el gobierno debe crear las condiciones para que las empresas puedan funcionar. Y eso es lo que no está sucediendo aquí. ¿Qué condiciones le parece a usted que debería empezar o a trabajar sobre ello el gobierno para crear esas condiciones, aparte de que debería contar mucho más con los economistas, que son los que saben de esto? Muchas gracias. Por decir lo último, yo no estoy tan seguro en algunos casos, pero vamos, evidentemente, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el 98,5% de las empresas españolas son pymes, y en ese sentido es un tejido productivo especial que se ha visto también intensamente perjudicado o más perjudicado por la crisis, porque evidentemente en muchas ocasiones son los propios empresarios los que han tenido que responder con su patrimonio, etcétera, situación que hay que evitar. Por tanto, ¿qué necesita? En primer lugar, una seguridad jurídica y un marco regulatorio estable, que el empresario sepa cómo se debe mover y cuáles son los escenarios en los que va a invertir, va a generar empleo. En segundo lugar, que necesita energía barata. Y para eso lo que necesita es tener energía eléctrica y gas natural baratos y seguros, porque lo peor es que no haya suministro. Y yo creo que hay que llevar una serie de reformas importantes, no solo a los sistemas de fijación de precios, sino también bajar el IVA al gas natural y luego, por supuesto, alargar la vida útil de tanto las centrales nucleares como las centrales hidráulicas, porque están completamente amortizadas y van a generar una energía muy barata en el futuro. No solo hay un programa para cerrar las centrales nucleares, sino 1000 megavatios en los próximos 10 años de energía hidráulica, que no tiene ningún sentido. En segundo lugar, lo que se necesita es un mercado de trabajo flexible. Y eso es importante no solo desde el punto de vista de la generación de empleo, sino también desde el punto de vista de la destrucción de empleo cuando van las cosas mal, que se destruye mucho menos empleo si hay flexibilidad. ¿Qué penaliza muchísimo a las pymes, sobre todo en el sector de la agricultura, la hostelería o el comercio minorista? La subida del salario mínimo interprofesional, porque este es un asunto muy importante. Hay que tener en cuenta que si el día 1 de enero, como todo parece indicar, el salario se sitúa en 1.000 euros, ahora está en 965, ¿cuál es el coste para ese pequeño empresario? Pues de 18.700 euros, porque hay que tener en cuenta que son 14 pagas, no 12 como se dice, son 14 pagas, por eso las comparaciones internacionales no son homogéneas, porque siempre se hace con 12 pagas, aquí son 14, y luego paga unas seguridades sociales más altas, que además se va a subir ahora inadecuadamente. De tal manera que eso necesita también. ¿Qué necesita también? Y sobre todo, que se confíe en las empresas como mecanismo de generación de empleo, como muy bien ha dicho usted, y de creación de riqueza. Y sin embargo, el gobierno se vanagloria de haber creado más de 140.000 empleos públicos. Y luego hay un asunto muy importante. Las pymes en España, la gran mayoría son micropymes. Hay un problema de tamaño, de economías de escala. Favorezcamos su crecimiento. Y sin embargo, si tú pasas de 49 empleados a 50, tienes todo tipo de penalidades, porque tienes que someterte ya a un plan de igualdad, porque tienes que tener un comité de empresa, etcétera, etcétera. Eso desincentiva, penaliza la ampliación. ¿Por qué? Porque si se amplía de verdad y hay posibilidades, se crea otra empresa y se atomiza más. Y si no, pues no se da ese salto. Por tanto, hay que favorecer el escenario para que se muevan las empresas. Y luego, por supuesto, también incentivar la internacionalización. Y ahí sí que puede haber también mecanismos de financiación adecuados, etcétera. Yo creo que lo que también hay que mandar el mensaje a las pymes, no solo a las grandes empresas, sino a las pymes grandes, pero pymes, que un mecanismo muy eficiente y cada vez más ágil y barato de financiación es salir a bolsa, sobre todo en Euronext, que es el mercado europeo. Y hay un tema que es de actualidad, porque estamos precisamente en pleno debate, va a pasar ya al Senado, de los presupuestos generales del Estado, en los que podemos entrar en el fondo de la cuestión, el gasto corriente, el gasto estructural que queda, etcétera. Pero no me voy a referir a ello, aunque ustedes si quieren lo pueden hacer, sino me refiero a un tema de tipo jurídico y moral. No debiera de existir una ley que impidiera que se aprobaran presupuestos del Estado con déficit que se van a producir mediante la falsificación, digo la falsificación de los datos. Es decir, reconociendo unos datos que todos los estamentos dicen que no. Yo creo que los diputados, desde el punto de vista ético, que votan ese presupuesto, están haciendo una especie de prevaricación, por lo menos moral. Ya sé que legal no, pero una prevaricación moral.
Es decir, están destruyendo y contribuyendo a que las cosas vayan peor porque están mintiendo a la sociedad. La verdad es que, don Gervasio... que no sé, pero esta es una meditación que en la empresa privada está clara. Y lo que no entiendo es cómo ese debate no está en la actualidad y que veo que vemos partidos que apoyan eso y que se ponen felices porque me va a hacer esto, que me va a hacer lo otro. Oiga usted, esto es bueno para España, no, esto es tóxico, es como el que toma veneno. Ha sacado un asunto trascendental con diferentes matices. En primer lugar, para mí uno de los grandes economistas del mundo, también sociólogo, fue James Buchanan, el padre de la teoría de la elección pública, que lo que analizaba es cuáles eran los mecanismos de decisión de los gobiernos en países democráticos parlamentarios, ¿no? Y no pensaba en el bien común, sino en el bien de sus electores, y para seguir obteniendo los votos suficientes. De tal manera que para evitar esa irresponsabilidad de los políticos gastones, ¿qué propuso? Limitar constitucionalmente el gasto o el déficit público. Y hay que recordar que cuando le trajimos al Instituto de Estudios Económicos en el año 1986, cuando le dieron el premio Nobel, pues James Buchanan fue enormemente atacado por el gobierno de entonces, sobre todo por el vicepresidente Guerra, porque decía que se inmiscuía en la situación de los países. Bueno, en el año 2010 hay que recordar que se introdujo la limitación constitucional al déficit estructural en la Constitución española y en la de otros países europeos. Bueno, ya no se ha vuelto a hablar de ello, o sea, son inconstitucionales. En segundo lugar, lo que usted dice son increíbles, porque es imposible que se cumpla el cuadro macroeconómico. Es verdad que no hay una cifra exacta. El padre de la contabilidad nacional en España, el profesor Julio Alcaide, ya cuando iba a fallecer me dijo: mira, yo soy una persona creyente, me estoy preparando ya para morir, era una persona genial. Dice, y eso sí, cuando llegue y me diga a San Pedro: Julio, ¿tú qué quieres? Dice, saber de verdad cuál es el Producto Interior Bruto español, que llevo 65 años intentando calcularlo. Pero dicho lo cual, ¿qué significa? Que salvo algunas décimas, era increíble, era imposible que la economía española este año creciera o el 7,2 o el 9,2, según se introdujeran o no los fondos europeos en la estimación de crecimiento, y que crezcan el 7,2% el año que viene, porque no se dan las condiciones ni de consumo. Fíjese usted que en el tercer trimestre de este año se ha producido un hecho insólito. Antiinflación, en lugar de subir el consumo, porque luego todo va a ser más caro, ha bajado por miedo, porque no sabemos qué va a ocurrir, la gente ha preferido ahorrar. De tal manera que el consumo representa el 70% del PIB. ¿Y estamos generando el escenario adecuado para que la inversión también tire? No. Por tanto, si no se cumplen los escenarios de crecimiento, como ya dijimos, lo hemos dicho en otros medios de comunicación, era imposible que este año la economía española creciera más del 5%. Bueno, pues se ha cumplido. De tal manera que si no se cumple el escenario, ¿qué sucede? Que los ingresos van a ser mucho más bajos que lo previsto. El déficit va a ser mucho más alto y la deuda va a ser mucho más alto. Y aquí introducimos, como ha dicho usted, una irresponsabilidad importante, es decir, gastar, porque además son absolutamente irresponsables por el incremento del gasto, en un escenario falso. Que además, aquí que hablamos siempre de sostenibilidad y pensar en las generaciones futuras, estamos trasladando deuda pública, que es quien financia al final todo este asunto, ¿a quién? A las generaciones futuras. Nuestra deuda pública, este año terminará en el 123% del PIB y el año que viene el 127%, más o menos, si se cumplen esos presupuestos irresponsables e increíbles de gasto que se van a cumplir. Pues entonces, ¿qué significa? Que estamos trasladando a nuestros bisnietos parte de nuestro bienestar presente. Nos estamos gastando parte de su futuro. Me parece enormemente grave. Y en ese sentido, sí que la primera sanción que existe, y que también lo estudiaba Buchanan, era no votarles. Evidentemente se puede votar otro, pero... en una empresa privada eso tiene repercusiones. Primero, el Consejo le cesan, al Ejecutivo le cesan, y por supuesto, si las cuentas puede tener repercusiones hasta penales. Alterar el valor de las cosas, efectivamente. ¿Qué es lo que están haciendo estos señores? Claramente, es decir, a mí me hace gracia que salen con toda la cara y dicen, no, que aprobamos, pero bueno, es que esto es un fraude a la población. Pero... Y una pérdida de credibilidad en las instituciones. Ya no, del CIS ya ni hablamos, No. Pero ahora vamos a hablar de una institución que a mí siempre me ha inspirado mucha credibilidad y que además durante 7 años presidió mi mano derecha, el profesor Izquierdo, que es el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues la revisión que se ha producido del crecimiento estimado inicialmente en el segundo trimestre del año a la real es la mayor revisión que se ha producido en la historia de España. Era increíble que la economía española pudiera haber crecido el 2,7%. La revisión que ha dado el 1,1%. Pero es que también hay que tener en cuenta que en el primer trimestre se había estimado una caída, primer trimestre de este año, 2021, del menos 0,3%.
que se ha revisado al menos 0,6. Por tanto, con ese escenario y con un crecimiento del 2% en el tercer trimestre, es sorprendente que el gobierno siga hablando de un crecimiento del 6,2%. Tendría que crecer un 9%. Efectivamente, yo sí que creo que hay una irresponsabilidad, que hay una negligencia, incluso que por lo menos los electores tenemos que pasar, y luego una pérdida de credibilidad en las instituciones, que eso es gravísimo. Don Aurelio. Bueno, esto efectivamente, ¿no? Yo creo que no se había dado nunca que una previsión de crecimiento fuera corregida por las instituciones europeas con una rebaja de 2 puntos, ¿no? Esto ya no es solo voluntarismo, creo que es la mentira y el engaño institucionalizadas, ¿no? Eso tal como dice usted. Y estamos hablando del déficit. Del déficit hemos pasado del 19, pues que me parece que anduvo con 35.000 millones, el déficit, a 120.000 en el 20. Eso, lógicamente, es insostenible. Yo he escuchado en alguna ocasión a ustedes, a los economistas, a usted, al profesor Tamames, hablar de que esta deuda los políticos piensan que no se va a pagar por las dificultades. Y yo creo que va a ser deuda permanente. Sí que se debe pagar siempre, porque lo primero que tienen que hacer frente a los gobiernos es al servicio de la deuda, porque es la seguridad jurídica, es la credibilidad y sobre todo la posibilidad de seguir endeudándose en el futuro, porque precisamente la condonación de la deuda es una de las grandes discusiones que mantenemos los economistas. Y yo hace poco rendí un homenaje a uno de los grandísimos economistas del mundo, Jürgen Donges, que además se convirtió al catolicismo ya mayor, gran creyente, pero encabezó un movimiento en el que yo participé para oponernos a la condonación de la deuda que propuso el Papa Juan Pablo II con motivo del Año Santo Romano. ¿Por qué? Porque significaba que esos países ya no se iban a volver a poder endeudar y porque además los más pobres no eran los más endeudados. De tal manera que la condonación de la deuda siempre es una barbaridad. Pero lo que también creo es que se va a ir convirtiendo en deuda permanente, es decir, que va a seguir creciendo, pero que hay que hacer frente al servicio de la deuda. Lo digo y lo tenemos que insistir, don Aurelio, porque hay algunos partidos que lo plantean, y eso es una barbaridad, es la pérdida absoluta de credibilidad, claro, de solvencia a nivel internacional. Esto es. Pero, evidentemente, vamos a tener una deuda pública que, si esto no cambia, superará el 130% del PIB. El año próximo, cuando menos, el 127%. Es cierto, ¿no? No se paga la deuda, pero se paga en prestigio y se paga en la situación de insolvencia que genera un país y, por lo tanto, el cierre de los medios de financiación internacionales, ¿no? Cosa que ya en este momento hay grandes dificultades. Y había una cosa, ahora todo se está basando, todo se espera de los fondos europeos que van a llegar, porque parece que van a llegar de una manera que se van a manejar con máxima discrecionalidad. Y parece ser que Europa está ya muy avisada de las formas de funcionamiento del actual gobierno y van a establecer unos controles que creo que van a ser exhaustivos. Están estableciendo unas comisiones y unos periodos de control que creo que va a ser prácticamente imposible hacer aquello que el gobierno pretendía de manejar a su absoluto antojo los fondos europeos. Sin lugar a duda, don Aurelio, y afortunadamente. En primer lugar, porque ya va a haber un problema con la deuda importante, porque ahora se financia muy bien, porque hay muchísima liquidez, pero los bancos centrales van a tener que cambiar, sin lugar a duda, el sentido de su actividad. Para que se hagan ustedes una idea, y los televidentes, la última vez que en Estados Unidos la inflación superó el 6%, 6,1% exactamente, fue en el año 90. En ese momento la Reserva Federal subió los tipos de interés del 7 al 8%. En este momento, con 6,2%, la misma inflación, está entre el 0,25. Va a tener que cambiar. No estoy comparando con el Banco Central Europeo porque no existía. Cuando tuvimos los niveles de inflación de ahora, el 4,2%. De tal manera que eso va a complicar la financiación de la deuda, sin lugar a duda. Y luego, mire, es que a mí esto me suena mucho a Bienvenido Mr. Marshall. Yo recomiendo a todos los televidentes que vuelvan a ver la televisión, porque este gobierno se ha pensado que de los 140.000 millones solo ha pedido, entre comillas, 72.000, los que no hay que devolver, las transferencias, lo que llamamos a fondo perdido comúnmente. Bueno, pues pensaba que lo iba a gestionar a su propia voluntad, con criterios políticos de reparto en absoluto. Son fondos para sanear la economía y potenciar la recuperación, básicamente destinados a proyectos empresariales. El paradigma de presentar los proyectos adecuados ha sido la Italia de Draghi.
frente a España, que efectivamente parece ser que están absolutamente desmontados. ¿Qué es necesario? Primero, que los proyectos sean adecuados. En segundo lugar, que se destine a esos proyectos y el seguimiento genera derecho a veto por parte de los países. Y luego, por otro lado, que se destinen precisamente a actividades racionales. Por tanto, ya veremos. Oiga, que yo todavía estoy esperando los 27.000 millones que tenían que haber llegado este año, que ya dijimos que no iban a llegar, y hasta los 9.500 que han sido asignados, efectivamente. Tiene usted toda razón, don Aurelio, toda la razón. Como estamos un poco en la mentira, que es algo que estamos comentando muchas veces aquí, es decir, la sociedad global, mundial, es decir, la mentira, que es la que nos lleva al caos, este caos, ¿no? Hablaba, fue antes del micrófono esta mañana con don Juan, hablando de esta crisis sistémica que estamos viviendo. Una crisis rara, en la que de repente los contenedores no aparecen. Una crisis rara que de repente dicen, no, es que vamos a haber cortes de luz. Y bueno, esto. Y claro, detrás de todo ello vemos que hay encarecimiento de materias, muchas que no tienen sentido, se centralizan productos se acaparan, mejor dicho, productos de manera absurda y se mete miedo continuamente a la población, todo unido al tema de la pandemia. Hemos hablado aquí en este programa muchas veces de este asunto. Y esto puede llegar a un punto de decir, bueno, esto es que alguien ha dado la palanca de stop y ha querido parar esto por circunstancias que está llevando al empobrecimiento a capas de la población. Es decir, un amigo que ha estado esta semana en Nueva York y que venía asustado de los homeless que hay en la calle y de la gente trastornada de la cabeza que va por la calle. Dice, esto parecía una película de zombies. Luego, ¿qué se ha pretendido con esta cuestión? No es una crisis natural, sino es una crisis forzada. ¿Piensa que esa hipótesis es posible? En primer lugar, la crisis en sí es inédita y absolutamente forzada. Es la primera vez en la historia del mundo que, por ley, de la noche a la mañana se para una parte muy importante de la producción y eso provoca un shock de oferta negativo porque se contiene la producción. Y en segundo lugar, es la primera vez que instantáneamente se genera un shock de demanda en el mismo momento, que se nos prohíbe a los consumidores salir a realizar una serie de actividades de consumo. De tal manera que eso tiene gravísimas consecuencias. Pero es bastante sorprendente que el mundo que va a recuperar el pre-COVID del año 2019 y España en el 2023-2024, con un 2019 en el que se consumía bastante, se invertía bastante, es decir, las cadenas de producción funcionaban bastante bien y ahora resulta que falta de casi todo. ¿Qué está sucediendo? Que ante un incremento de la demanda, es verdad que hay razones técnicas, que algunas empresas han desaparecido, que tardan en recuperar la actividad, pero efectivamente, en el tema de la energía, es claro, hay una cartelización del mercado nuevamente, como en el 73, por parte de la OPEP en el caso del petróleo y por parte de Rusia en el caso del gas natural. Por otro lado, una parte muy importante de los inputs, no solo para producir chips para los coches, sino hasta componentes de productos farmacéuticos, por ejemplo, para nuestra industria farmacéutica, proceden de China. Bueno, es verdad que ha tenido un parón, es verdad que tiene algunos problemas importantes, pero es bastante sorprendente que se hayan bloqueado. Es verdad que está aumentando la demanda también de tierra rara, pero hay una clara cartelización, en este caso de China. Por tanto, hay razones técnicas, pero muy probablemente también políticas. Y luego, claro, el transporte ya está enloquecido, sube la energía. Es que hay que recordar que el gas natural este año ha subido el 280% en lo que llevamos de año, y el petróleo el 87%, de tal manera que el transporte se mueve con la energía. Y además, hay que tener en cuenta que empieza a faltar de todo. Ahora contenedores, es bastante sorprendente. Por tanto, yo creo que hay una conjunción de circunstancias, algunas muy poco claras. Don Aurelio, nos quedan 4 minutos para que les realice una pregunta y también aviso, 4 minutos de programa. Bueno, a veces desde el punto de vista del ciudadano normal, usted hablaba antes del gasto y de cómo la consolidación fiscal generalmente viene no por pensar que se va a recaudar mucho más por impuestos, sino viene por una reducción del gasto, cosa que no está haciendo este gobierno. ¿Y qué ve el ciudadano? Pues ve un Consejo de Ministros de 23 ministerios, de los cuales sobran por lo menos 10, ¿no? De donde es gasto superfluo y demás. Pero al margen ya de este gasto absolutamente superfluo, esta acción del gobierno en relación con la reforma laboral
y con la subida de las cotizaciones, cuando se estaba hablando de que la empresa necesitaba una reducción de las cotizaciones para homologarse con el resto de Europa. ¿Qué puede generar esto, la reforma laboral, con esto de los convenios de la ultraactividad y demás, en vez de por empresas, de hacerlo por sectores, y también por el incremento de estas cotizaciones? Es un asunto trascendental. Don Aurelio, le agradezco mucho la pregunta, porque no se asusten ustedes, pero lo que se hace es volver a alterar la ley de Ocon. No se asusten, se lo voy a explicar. Es la relación entre lo que tiene que crecer el PIB y generar un empleo neto. Antes de la reforma del 2012 tenía que crecer un 2,3% de la economía para generar un empleo neto. Ha bajado casi al 0,1% y ahora lo van a volver a elevar. Por tanto, es absolutamente antisocial. ¿Por qué? Porque en primer lugar las cotizaciones sociales es un impuesto al factor trabajo. Y precisamente España tiene una gran carencia de empleo. No lo penalicemos más, bajémoslo, todo lo contrario, como muy bien ha dicho usted, bajémoslo. Y financiemos la seguridad social con más empleo y a lo mejor con algún impuesto. Y en segundo lugar, la reforma laboral lo que hace es entorpecer la actividad de las empresas. Como muy bien dice usted, dentro de un mismo sector la heterogeneidad de las empresas son enormes. El convenio no puede pasar de empresa a discutirse a nivel sectorial, como muy bien ha dicho usted. Y luego, por otro lado, es que si un convenio, si no se llega a un acuerdo en un nuevo convenio, siga en vigor el anterior, que es la ultraactividad, es una barbaridad, porque quiere decir que hay una seria discrepancia entre las partes. Por lo tanto, eso también es muy peligroso. En definitiva, ¿qué significa esa reforma laboral? Menos empleo cuando las cosas van bien y más paro cuando las cosas van mal. Por tanto, es antisocial donde lo haya. Pues aquí vamos a poner punto final a Pulso Empresarial, este Pulso Empresarial, yo creo que histórico, por la personalidad que aquí hemos Bueno, si tenido, me ¿no? permite, yo simplemente quería decir que para mí ha sido un honor impensable poder estar en una mesa. Para mí el honor es estar con don Aurelio y don Gervasio en esta magnífica televisión popular. Pues que intentaremos que pueda repetirse dadas las vinculaciones y sobre todo la amabilidad de don Juan, la bonomía de don Juan, que hay que decirle, además aquí en un programa en el que tratamos de hablar con libertad sin faltar, que no es poco, pero sin callarnos ya nada, porque no son tiempos para, bueno, pues para callarse lo que está sucediendo, que en algunos casos son mentiras muy grandes que están dañando a las personas, y eso por ahí lo vamos a pasar. Don Juan Iranzo, muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien, amigos.